yo soy un parásito, yo soy una plaga y que quiero extinguir. Que todos los hombres. Todos son igual. Una persona de Mozambique utiliza al día 10 litros de agua. Parece full, ¿no? Pero, o sea, el ecuatoriano gasta mucho más que eso. Alrededor del mundo no hay una desigualdad económica muy notoria porque ciertos recursos, cierta economía solo se centra en un cierto número de personas. Unas hamburguesas, un KFC. Después de esto vamos a comer. Llegaba la persona a los 50 años y pues ya por causa de alguna enfermedad, lo que sea, fallecía. Pero ahora actualmente se dice que está entre los 70, 85 años. No, ya dejen de reproducirse, no sean irresponsables porque nos vamos a morir. No. Hola, soy Stephanie Manzano. Mi nombre es Mauricio Rosero. Hola, soy Nicole Bupiales y les quiero dar la bienvenida a nuestro podcast Entre Disque Ambientalistas. Como apasionados por el ambiente, creemos en la educación ambiental. Por eso hemos creado este espacio para debatir, conversar, charlar entre amigos de diversos temas medioambientales. ¿Les parece si empezamos? Vamos pues. Bueno, ahora sí vamos a ponernos cómodos. Ustedes vayan por su tacita de café y yo comienzo con un dato curioso. Cuenta hasta 10 y en este corto intervalo de tiempo ya han nacido 27 seres humanos, con lo que cada día se hacen 250,000. Por eso el tema de hoy es: ¿la sobrepoblación podrá acabar con el mundo? No. Sí. Bueno, Depende. Bueno, a ver, vamos en orden, que aquí se arman los puñetes. Chingadazos. En esta esquina tenemos a Nicole y en esta tenemos a Mauricio. Aunque personalmente le creo a Nicole porque sé que todos los hombres mienten. Todos son igual. O sea, sí mentimos, pero no porque seamos hombres. Así bien. Esa es discriminación ante los hombres. Nicole, ¿por qué piensas que sí se va a acabar el mundo por la sobrepoblación? Bueno, yo primero quisiera empezar dando unas cifras, unos datos que no precisamente los digo yo, pero están estimados por las Naciones Unidas. Para el año 2025 se dice que habrá 8.500 millones de habitantes. En el 2050 alrededor de 9.000 millones y para el 2100 se llegará a ser 11.000 millones de habitantes. Entonces este crecimiento se ve que con el pasar de los años tan drástico, pues ha aumentado en gran medida el número de habitantes, de personas, de la población. Entonces, con esto se puede ver que si más personas habitan en el mundo, más recursos se necesitan y por ende más se consume. Claro, yo sí estoy de acuerdo contigo en ese aspecto porque ya vemos que existen muchas personas y muchas de ellas ya no tienen qué comer. También hablamos de la escasez de agua potable. Ya no, en algunos países, por ejemplo en México, ahorita están sufriendo de este recurso. Entonces, sí vamos a tener alguna alerta roja por ese tipo. ¿Tú qué piensas, Mauricio? Bueno, yo creo que normalmente se piensa de que la gente está multiplicándose por doquier, ¿no? Sin ninguna responsabilidad, vemos a niñas ahí con hijos en brazos, niñas teniendo niñas, literalmente. Sí, nos da esa sensación y en verdad sí, la cifra nos menciona de que sí, estamos creciendo bastante en la población, ¿no? Sobre todo en zonas del sudeste asiático, en India, en China. Respecto a los datos de Nicole decía, efectivamente para el año 2100 habrán casi 11.000 millones de personas. Sí, pero esas son cifras un poquito desactualizadas. Hay que actualizarlas un poco más porque nos dice la misma ONU, nos dice que máximo para el año 2086 habrá el pico máximo. O sea, llegará la gente a reproducirse hasta 10.400 millones de personas. Pasado eso ya no, desde ahí empieza a bajar la población. Entonces, sí, va a subir, pero va a llegar a un punto y va a empezar a bajar. Y en comparativa con las muertes diarias, o sea, ¿hay más nacimientos o hay más muertes? Bueno, yo había visto justamente un dato interesante de esto, ¿no? Que la tasa de mortalidad hace muchos años atrás era de alrededor de los 50 años. Llegaba la persona a los 50 años y pues ya por causa de alguna enfermedad, lo que sea, fallecía. Pero ahora actualmente se dice que está entre los 70, 85 años, alrededor de esa edad.
entonces la gente se vuelve más longeva, vive más. Y claro, puede ser la tasa de mortalidad disminuye, pero asimismo la tasa de natalidad aumenta. Entonces siempre, y también se ve que la tasa de nacimientos va a ser más que la de mortalidad. Por eso es bueno, ¿no? Imagínate que fuera al revés, que muriera más gente que la que nace, eventualmente nos extinguiríamos, ¿no? Tal vez algunas personas dirán, es que nosotros somos parásitos, mejor que nos extingamos. Pero, o sea, ellos también son personas, ¿no? Es como decir, yo soy un parásito, yo soy una plaga y que me quiero extinguir. Entonces, eso es bueno porque aseguramos la continuidad. Bueno, yo por lo menos quiero seguir viviendo, estoy seguro que ustedes también, que sus hijos, si es que tienen hijos en algún momento, o no sé, que les quieran ser monjas. Exactamente, eso es lo que me preguntaba. Por ejemplo, yo dije al principio que 27 personas nacían cada 10 segundos. ¿Qué pasaría si reducimos a la mitad? ¿Habría algún impacto positivo, un impacto negativo? Nicole, por favor. Bueno, yo precisamente como mencionabas, ¿no? Que nos consideramos una plaga y que ese tipo de cosas, yo me iría un poco más a que somos nosotros los que realmente estamos haciendo las cosas mal. Entonces, precisamente no exactamente somos una plaga o un parásito, pero sí somos los causantes de todo lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que reducir sí ayudaría por el hecho de cómo nosotros llevamos nuestra vida, nuestros hábitos, nuestra manera de ser, el consumismo, que nunca, pues, pocos son los que tienen una vida más amigable con el medio ambiente o ecológica. Entonces sí ayudaría en cierta manera, pienso yo. Pero aquí de un aspecto positivo. hay que tener en cuenta, ¿no? Que no todos contaminan igual, ¿no? O sea, por ejemplo, poniendo unas cifras concretas, una persona de Mozambique utiliza al día 10 litros de agua. Parece full, ¿no? Pero, o sea, el ecuatoriano gasta mucho más que eso. Pero un estadounidense gasta 570 litros al día. Entonces, no podemos decir que todos somos unos parásitos, porque hay personas que gastan mucho más, sobre todo países económicamente avanzados, ¿no? Como Estados Unidos. Así que tenemos que tener en claro de quién tiene que hacer más la tarea, ¿no? Si es que ciertos países o ciertos países pobres también. Y no solo echarnos de la pelota a los ciudadanos, ¿no? O sea, decir, oye, Stephanie, o sea, ¿por qué no reciclas? O ¿por qué tal cosa? Pero también, o sea, tenemos de lanzarle la pelota a las empresas. O sea, tal vez me califiquen de comunista o de socialista, lo que sea. Pero esa es la realidad, ¿no? O sea, las empresas temen de cumplir esa labor. Y bueno, hablando esto de los países ricos, países pobres, también creo que sí, en gran medida, o sea, los países ricos son los que más consumen. ¿Por qué? Porque incluso llegan a consumir tanto sus recursos que necesitan o que explotan los recursos de otros países. Entonces, creo que este tema sí es bastante... Incluso hay un pequeño dato perturbador en eso, ¿no? O sea, es la primera vez en la historia de que mueren más personas por enfermedades cardíacas, de obesidad o de diabetes que de hambre. O sea, imagínense, en el 2016, 2.000 millones de personas murieron por enfermedades de sobrepeso, cardíacas, con relación a la comida, ¿no? Y solo 800 millones de personas murieron solo entre comillas, ¿no? Obviamente. Solo, pero en relación a las personas que mueren por obesidad. O sea, estamos viviendo una época en la que justamente el despilfarro o el consumismo es la tónica. Y aquí también quisiera acotar, porque no solamente el no tener hijos nos va a salvar. O sea, vemos a personas que tienen muchísimo dinero que pueden consumirlo de 10 personas. Y eso es, o sea, claro, ellos deciden no tener hijos, pero consumen, o sea, tienen un montón de lujos. Es que esto depende de muchos factores, ¿no? Porque incluso yo había leído algunos artículos que... Qué bien, que ya Paso de la tesis. No, o sea, había leído que decía que, o sea, y son comprobados científicamente que
hay gente que dice que las personas más educadas tienen menos hijos, y sobre todo porque saben llevar su economía de una manera muy eficiente. Y es algo que se ve a diario, y son ejemplos que vemos nosotros en nuestro diario vivir. Si hay personas que prácticamente podrían tener 10 hijos y todo, pero no, o sea, tienen 1 o 2 hijos y viven. Y es lo que pasa en algunos países, por ejemplo China, en donde aplicó un régimen de planificación familiar muy estricto. O sea, ahí había full gente, bueno, ahora todavía lo hay, ¿no? Pero en ese entonces les preocupaba muchísimo que era mucha gente, entonces solo vas a tener un hijo. O sea, ya si es que quieres tener más hijos, pues ni modo. Claro. O sea, te aguantas las ganas, pero solo tienes un hijo. ¿Y eso qué ocasiona? Que su población está envejeciendo y tenemos muchos viejos, bueno, vaga la redundancia, ¿no? Tendríamos muchas personas adultas. Muchos viejos, no como yo. Personas adultas ya longevas y pocos jóvenes. Entonces, ¿quién se va a ocupar de la sociedad? ¿Quién va a aportar para el seguro social? ¿Cómo vas a tener tu retiro si es que no hay personas que estén qué sé yo, moviendo la economía? Y entonces ese es un problema, y no solo en China, porque en China se avecina eso, y también varios países como Italia también, donde la población es muy vieja. Y ahora quién, incluso, o sea, no solo por lo económico, ¿quién los va a cuidar? O sea, ustedes dirán, hay personas que dicen yo quiero tener hijos, o si no, ¿quién me va a cuidar? ¿No? Claro. Pero no es solo eso, porque ¿quién va a ser el médico? ¿Quién va a ser un enfermero? ¿Quién va a ser los que ocupen esos puestos? Porque ya todo el mundo está envejeciendo. Entonces es un problema también dejar la población así. Pero con respecto a la economía de países, o sea, tú nos das ejemplos de países ya desarrollados que han tomado algún tipo de medida para evitar este tipo de cosas o tratar de mantener el control. Pero aquí en Ecuador, con la economía que nosotros tenemos y sobre todo con los gobernantes, ¿no? Porque recursos naturales de Ecuador tiene una infinidad para seguir explotando, para seguir manejando. Pero somos pobres. Pero seguimos siendo pobres, o sea. La maldición de la abundancia. Entonces, si no tenemos a una persona, una cabeza que sepa hacer las cosas, que sepa manejar todo esto, ¿cómo podemos hacer? O sea, vamos a seguir contaminando, vamos a seguir teniendo empresas que tal vez evalen impuestos que son para cuidado ambiental o lo que sea. Entonces, claro, es que ahí es, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es el problema? O sea, el problema es tener más hijos o la mala distribución de los recursos, la mala distribución y administración de los recursos. Ese yo creo que es el problema de fondo, porque puede ser que de repente yo diga, bueno, yo me voy a hacer padrecito y no quiero tener hijos, y de repente todo el mundo quiere así ser. Y no es que se va a solucionar, no es que los gases de efecto invernadero se van a diluir mágicamente, o el problema de los residuos, sino que el problema es ese, la mala distribución y la desigualdad. O sea, Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Y bueno, también alrededor del mundo no hay una desigualdad económica muy notoria, porque ciertos recursos, cierta economía solo se centra en un cierto número de personas, y pues ahí es donde viene la pobreza y todo eso. Entonces el problema jamás se va a solucionar de esa manera. Y la pregunta aquí sería, o sea, ¿en realidad esta economía es suficiente o está preparada para la población que ahora existe, el número de población que tenemos ahora? Eso es bueno, ¿no? Es una buena pregunta. Justo ahorita, o sea, tenemos la capacidad para alimentar a 10 mil millones de personas. Somos 7.900, es decir, que tenemos la producción de alimento, la hacemos en demasía, incluso se vota. O sea, en el año anterior se votaron el 17% de la producción de alimentos fue directo a la basura. Es decir, que si es 931 millones de toneladas se fueron a la basura. Si es que tuviese, entonces eso genera un problema, ¿no? Tenemos los recursos, pero no los distribuimos bien. Incluso Ecuador sufre de desnutrición crónica los niños. Uno de cada 3 niños tiene desnutrición crónica. Bueno, y aquí también sería, o sea, un poquito como controversial con lo que acabas de decir, porque si la economía, las personas no estamos preparados, o sea, tú le ves bien como que seguir trayendo gente, que sigan naciendo personas,
que sigue aumentando la población en este, se puede decir, en este mundo de decadencia. Es una buena reflexión porque, o sea, claro, o sea, ¿qué estamos haciendo? Porque somos conscientes de lo mal que estamos haciendo, pero Claro. ¿qué futuro vamos a dejar a nuestros hijos? Es que ahí tenemos que escoger dos cosas. A ver, entonces, bueno, dejo de tener hijos, pero es que nuestra economía se basa en consumo. O sea, yo quiero consumir y comprar, ¿no? Entonces, comprar, qué sé yo, comprarme el PlayStation, el iPhone con el que estamos filmando esto. ¿Qué venía? Que es de otra persona, no ambientalista. Entonces, el consumo, tú no puedes decir a la gente, pues deje de consumir. Lastimosamente no, porque eso mueve nuestra economía. Pero, ¿qué pasa si dejamos de consumir? O sea, ¿qué pasa si deja de haber gente en una ciudad, por ejemplo, Ibarra, aquí donde estamos, de repente a 10 años ya no va a haber, qué sé yo, se me ocurre, 100,000 personas, sino 20,000. ¿Piensan que va a haber un comercio? ¿Piensan que las empresas van a venir aquí a invertir, a brindar empleo? No. Entonces, eso genera de que te vuelvas pobre, no tengas empleo, tu calidad de vida disminuya. Entonces, bueno, ok, no tengamos hijos, pero ¿qué va a pasar? O sea, mi calidad de vida va a disminuir, y no solo la mía, sino de toda mi familia y de todas las personas. Claro, y eso de la economía lo pudimos ver claramente en la pandemia, donde todo se paralizó, no había comercio, las personas no vendían. Estaban en la casa, es como, entonces no había ese dinamismo. Claro. Entonces ahí tienes que elegir, o bueno, es verdad, o puedes hacer otra cosa. O soy feliz y duermo, o tengo hijos y me dan de comer. Entonces ahí tienes que elegir, ¿no? O la otra opción es innovar. Entonces, si es que mis acciones, por ejemplo, tener el iPhone con el que estamos grabando ocasiona un impacto ambiental, entonces innovemos y hagamos materiales que no tengan una huella ecológica, una huella de carbono, o no generen residuos, claro, así. Entonces, una economía circular que ayude a... Economía circular, entonces todas esas cosas ayudan, ¿no? Entonces decir, no, ya dejen de reproducirse, no sean irresponsables porque nos vamos a morir, no. Lo que tenemos que decir es innovemos, estudiemos, invertamos en educación. Claro, sí, está bien. Incluso, pues no podemos exigir y no podemos decir a la gente no tengan hijos, ¿no? Pues, pero, o sea, yo creo que sí es bueno hacer saber y también reconocer que el no tener hijos, y bueno, creo que la mayoría de nuestras generaciones ha optado por no tener hijos. Exacto. Y no precisamente por eso, por cuidar el medio ambiente y todo, sino precisamente porque creo que es una responsabilidad muy grande y todo, no tenemos ahorita la capacidad de tener un hijo, pero sí ayudaríamos un poco. Imagínate, no tendremos una boca menos que alimentar, claro, eso sí, que vestir, entonces el menos traerlo a este mundo de desigualdades. Exacto, que entonces, puede ser. y ya vienen un sinnúmero de factores más, entonces claro, es bueno también reconocerlo. Por ese lado me parece bien, ¿no? Pero yo creo que hay que llevar un equilibrio, ¿no? O sea, el mundo necesita que cada persona tenga al menos 2 hijos. O sea, ¿para qué? Para que la economía no se derrumba y haya un crecimiento sostenido. Porque el crecimiento a largo plazo, decir de que a mí me va a seguir yendo bien, hace que nuestra economía funcione, hace que los bancos me presten plata. Entonces necesitamos ese equilibrio entre fertilidad y entre mesura, ¿no? No tener la chorreada de hijos como nuestras familias tenían, que 6 o 10 y más encima unos centenados por ahí. No, sí, y ahora la pregunta es, estamos hablando de conciencia, de que tenemos que ser un poquito más conscientes a la hora de consumir y de todo esto, pero ¿cómo llegamos a todas las personas? ¿Y cómo hacemos que se cambie esa manera de pensar? Es muy difícil. Claro. Por eso mejor no tengamos hijos y así ya no Bueno, una de las herramientas que nosotros proponemos, ¿no? Como la educación ambiental. Como futuros ingenieros también es la educación ambiental. La educación ambiental es algo que se está implementando en ya casi todo el mundo, que se están uniendo a activistas y todo, tratando de hacer reflexionar a las personas y concientizar. Sin embargo, necesitamos siempre del apoyo de las personas, porque ellos son los que a veces comparten los videos, los comentan y todo esto. Entonces, también está en nuestra responsabilidad informarnos, saber qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Si vamos a tener hijos,
porque obviamente nosotros no les vamos a decir no tengan hijos o sí tengan muchos hijos, sino que tengan reconozcan que nosotros que reconozcan el apellido. Sí, no sean que aquí comió y aquí huyó. Que no sean solamente eso, que tengan la responsabilidad de saber si lo van a poder cuidar, si va a poder tener absolutamente todo lo necesario para que esa persona pueda crecer, sea un buen profesional, sea un buen papá, lo que sea. Y si no es así, pues es mejor cuidarse, tener esa mesura de que, bueno, todavía no estoy preparado para ser padre o lo que sea. También es necesario inculcar a las personas y a tus hijos, sobre todo, sobre el cuidado ambiental. El proteger a los animales, proteger a las plantas, cosas que estén en peligro de extinción. Esto es algo muy importante y es algo que nosotros tenemos que implementarlo también en nuestras vidas. Así que ese sería mi mensaje final. No sé si ustedes tengan alguna conclusión de esta charla. Bueno, yo sí, yo quiero decir, como decías, el fin de este video no es venir y sentarnos aquí y decir no tengan hijos, no tengan. O si tengan. O si quieren. No, o sea, ese no es el fin, pero sí es bueno como que recalcar, ¿no? Lo bueno, lo malo, aspectos positivos, aspectos negativos, y ya cada uno tomará su decisión. Lo que sí es importante y nuestro fin es que ustedes lleguen a concientizarse un poco más, que si nosotros somos las personas estamos haciendo malas cosas, entonces desde nosotros empezar a cambiar nuestros malos hábitos, nuestros consumos, que a veces son innecesarios. Y bueno, no, nosotros tampoco es que seamos perfectos aquí ambientalistas. Casi, pero no. Por eso es disque ambientalista. Pero al menos somos conscientes, ¿no?, de lo mal que estamos haciendo, y pues creo que desde ahí se empieza reconociendo y cambiando estas cosas malas por tener una vida más ecoamigable. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, hubo una encuesta en la que dice que el 70% de los encuestados en Latinoamérica estaban de acuerdo de que el clima está cambiando, y el 95% estaba de acuerdo también de que se debe de hacer algo. Sin embargo, en el año 2019, antes de la pandemia, o sea, fue el año en el que más hubo emisiones de CO2 a la atmósfera. O sea, nos estamos concienciando, pero no hacemos nada. Claro. Ese es un problema. Y eso debemos de corregir todos con ideas prácticas, ¿no? No podemos decir, oye, hazte vegano, por ejemplo. O sea, dejar de consumir carne le ayuda bastantísimo al planeta. Pero no puedes decirle, oye, deja de consumir carne, ¿no? Unas hamburguesas, un KFC. Después de esto vamos a comer. Después de esto, basta esto y nos servimos. Entonces no podemos decir eso, no podemos, pero sí podemos atacar por otro lado, como les decía, ¿no? Con innovación, proponiendo otras cosas, no prohibiendo, sino proponiendo otras cosas. Por ejemplo, la generación de energía, en vez de quemar carbón con gas, como normalmente lo hace Europa o Estados Unidos, que utilice energía renovable, ¿no? O hasta la propia energía nuclear es una buena opción que debemos de seguir investigando y mejorando, obviamente. Sí, eso yo creo que eso es todo. Bueno, para cerrar este debate, nos gustaría saber a nosotros cuál es su opinión sobre la sobrepoblación. También nos pueden dejar en los comentarios de qué tema les gustaría que tratemos en el siguiente podcast. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de naturalfriends.es, y aquí en YouTube nos encuentran como Entre Disque Ambientalistas. Sí, igual no se olviden que para el próximo video vamos a estar leyendo los mejores comentarios ahí, si se animan a comentar, así que ya saben. Anímense. Comentarios Les obligo. Entonces les agradecemos por habernos escuchado, por llegar a esta parte del video. Esperamos que nos sigan acompañando en esta parte, en este recorrido, en este viaje, ¿no? Y muchísimas gracias igualmente a ustedes por estar aquí, por brindar su conocimiento y sus palabras, señoritas. Sus lecturas. Alguien así ya leyó. Los datos. Así que muchas gracias. Nos vemos. Bye.